Muy buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos con nuestro ciclo de charlas por la Semana del Contador. Hoy vamos a desarrollar un tema de suma importancia, como es justamente la cotización, todos los aspectos necesarios a tener en cuenta al momento de cotizar los honorarios profesionales. Y a tal efecto, estará con nosotros, acompañándonos, la licenciada Raquel Bazán. Voy a comentarles brevemente su currículum. Es contadora pública nacional, egresada en el año 2001 en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es máster en finanzas, año 2014, Asunción, Paraguay, Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en prevención de lavado de dinero, es especialista en precios de transferencia. Además, es coaching personal y el liderazgo organizacional empresarial. Actualmente realizando actualización en auditoría impositiva. Bienvenida, Raquel, para esta charla el día de hoy. Hola Carlos, hola a todos, bien, muchas gracias por la invitación y a ver un poquitito, creo que estamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que son nuestros honorarios. Actualmente ustedes saben que existen dos proyectos dentro de la Cámara de Diputados que está siendo, digamos, estudiado y también vamos a ver un poquitito cuándo sale, eh, como para que podamos debatirlo de vuelta y que eso pueda ya quedar fijo, ¿verdad? Somos una de las carreras que no tiene honorarios fijados por la ley. Había una ley viejita, bueno, pero que tampoco está derogada, pero no dice muchas cosas. Hoy día nuestros honorarios, digamos, eh, están un poco desbasados. A veces también es por culpa de, de, de muchos de nuestros colegas que, bueno, bajan totalmente los precios. Y entonces es importante que nosotros sepamos cómo poder tener un honorario, digamos, medio y a partir de ahí qué estrategias tomar. Probablemente los colegas que tienen publicidades y que lanzan los precios por debajo, a lo mejor tienen algún tipo de estrategia comercial que hace que eso sea posible, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es un poquitito las estrategias que tenemos que tener y vamos a hablar un poquitito de los nuevos paradigmas que tiene el profesional contable. ¿A qué le llamamos nuevo paradigma? Y bueno, el paradigma siempre es una teoría de conjuntos de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. O sea, a ver un poquitito, Carlos. Lilian Sí, dice que no, que no estamos. no, acá yo no tengo reporte, acá está escuchando en el... Genial. Bueno, entonces estábamos hablando de qué son los paradigmas y bueno, es un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin ni siquiera cuestionar absolutamente y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Hoy día, el contador público tiene que tener la suficiente, digamos, el suficiente juego de cintura para absorber lo que está viniendo en tecnología. En, en este caso, por ejemplo, tenemos una ley que empezó a regir a partir del año 2020 y esos son nuevos paradigmas que nosotros tenemos que tomar para nuestro favor, nada en nuestra contra, ¿verdad? O sea, todo nuevo cambio o todo nuevo conjunto de teorías más
toda la parte evolucionativa de la parte informática, ¿verdad? Que evoluciona día a día, tiene que ser parte de nuestro trabajo. Y no podemos escapar al conocimiento de eso. Y, por supuesto, todo eso hace que nos lleve, sin cuestionar, como dice, sobre un modelo de problemas a resolver. ¿Cuál es hoy nuestro problema? Nuestro problema es que el sistema no funciona, que perdemos tiempo, que tenemos muchos papeles. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestro modelo para resolver? Y bueno, vamos a tener que aprender probablemente a implementar la facturación electrónica. Cuanto más rápido implementemos, eso va a servir de base para tener la posibilidad de trabajar menos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener una serie de documentaciones físicas, sino que ya vamos a trabajar probablemente con archivos, ¿verdad? Tenemos que conocer de nuevas herramientas informáticas y ese va a ser nuestro paradigma, es decir, usar las oportunidades que hoy, que parecen problemas, en resolver esos problemas. Entonces, ¿cuál es el miedo que siempre hay? ¿Y nuestra profesión se va a eliminar? No, no se va a eliminar. Hay muchos aspectos que nosotros hoy podemos usar a nuestro favor y uno de ellos es, por ejemplo, la planificación estratégica. Ver qué tenemos hoy, cuál es el problema que tenemos y buscar la solución para resolver esos problemas. Si no tenemos la factura física, bueno, ¿qué tenemos que podemos usar al respecto? ¿Qué es lo que tenemos que pedir para que nos suministren esa información? Tecnología. Podemos tener nuevas herramientas que nos ayuden para el trabajo. Un control interno y administración de riesgo en todos los ámbitos, en el control de lavado de dinero, en el ámbito tributario, en el ámbito administrativo. Hay demasiadas herramientas que podemos proponer dentro del esquema contable. Por ejemplo, de repente a fin de año falta gente que haga simplemente el servicio de inventarios, por ejemplo, que se dedique exclusivamente a hacer inventarios físicos, ¿verdad? Que sepan de costeos, de costos directos, costos indirectos, que sepan de costeos de importación. Entonces, a medida que se van segregando todo la operativa de la empresa, es mucho más práctico, ¿sí? Y buenas prácticas de gobierno, es decir, la compilación de procesos en el control de esos procesos dentro de un ambiente corporativo. O sea, conocer de sociedades, conocer de las reglamentaciones, de las nuevas reglamentaciones, ya sea societarias como también en aquello que nos ayuda a complementar toda la información. O sea, hoy el contador no solamente basa sus experiencias en hacer asientos contables o liquidar impuestos, sino va mucho más allá y todos podemos tener participación dentro del esquema. Por ejemplo, hay colegas que se dedican solamente a hacer rúbricas de libros. ¿Por qué? Porque es algo que todos necesitamos. Para mí es mucho más fácil contratarle a un colega que me haga la rúbrica de libros que yo me vaya a hacer, ¿verdad? O sea, entonces lo que ya hacemos es me cotiza cuánto es su servicio y yo ofrezco ese servicio dentro de mis honorarios, ¿verdad? A la empresa a quien le estoy haciendo el trámite. Por ejemplo, hay colegas que se dedican exclusivamente a cuestiones CEPRELAP. Entonces,
que hacen manuales de procedimientos, que hacen toda la parte, digamos, de funciones. Hay gente que se dedica a hacer exclusivamente Ministerio de Trabajo, hay gente que se dedica a hacer solamente IPS, y eso hace que en el conjunto hoy día tengamos trabajo todos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema a la hora de cotizar? No sabemos, no entendemos, nos vamos por lo que la gente dice de repente y inclusive solamente nos tomamos el tiempo para preguntar. Y hay veces que necesitamos saber cómo hacer nuestros propios honorarios, ya sea liquidación de impuestos, ya sea en asambleas. Hay gente que se dedica exclusivamente a hacer asambleas dentro de sociedades, ahora que están las EAS, hacer todo ese proceso dentro del, dentro del esquema. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que evaluar para fijar nuestros honorarios? Primero, la complejidad de la labor contratada, es decir, el tamaño, la actividad, las operaciones que se desarrolla. El contribuyente son aspectos para determinar la complejidad. El contador debe determinar el número de horas que espera dedicar a cada tarea, así como el riesgo profesional que asume. Hoy día, el riesgo profesional forma parte del costo de tus honorarios. Cuanto más riesgoso es el proceso, más alto tiene que ser tus honorarios. Voy a poner un ejemplo. Hoy día las entidades sin fines de lucro, me van a decir, pero son los que menos dinero tienen. Ok, pero son los que más trabajo te dan. Entonces, hay que fijar muy bien cuánto es el honorario. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño que tenga, porque si es, por ejemplo, no es lo mismo una asociación de padres, ¿verdad? Que una fundación o una asociación de empleados o un sindicato. Son diferentes. O sea, estamos hablando de estructuras diferentes, estamos hablando de tamaños diferentes. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Porque algunos, por ejemplo, dicen, tengo un posible cliente que me está pidiendo cotización. Y cuando en los grupos, por ejemplo, nosotros comenzamos a hablar y decimos, ¿y qué le vas a ofrecer? Y la verdad que no sé porque es una entidad sin fines de lucro, no tengo ni idea. Entonces, la primera cosa es buscar la información. ¿Cómo se busca la información? Teniendo una primera entrevista dentro del negocio o dentro de la operación que se va a desarrollar. Uno no puede dar ni un solo presupuesto si no tiene toda la información. Es lo mismo que me pregunten cuánto tengo que cobrar por una sociedad. Las sociedades pueden ser, si es SRL, si es EAS, si es SA, si es una sociedad simple, son diferentes estructuras. Entonces hay que saber primero el tamaño, hay que saber la actividad económica a la que se dedica, porque no es lo mismo dedicarte a una actividad que facture 3 facturas al mes que una ferretería o un autoservice. Pongo un ejemplo así de grandes volúmenes de facturación, tanto de compras como de venta. Entonces tenemos que conocer perfectamente cuál es la labor que nosotros vamos a hacer en ese tipo de empresas. Y la primera cosa es visitar. Visitar, si es una sociedad, ver qué es lo que ellos están necesitando, si nuestros servicios van a incluir solamente la parte contable o también la parte societaria. Y a partir de ahí se va a determinar qué cosa,
el número de horas que voy a necesitar para poder cumplir con esa tarea. La segunda es tener el antecedente del contribuyente, la situación tributaria por la que está pasando. Ahí, por ejemplo, tengo que ver su estado de cuenta, ver si tiene incumplimientos, si tiene morosidades, porque de ahí va a depender o va a determinar qué honorarios yo voy a pasar. Si voy a hacer un combo para poder hacer una actualización y a partir de la actualización, mis servicios reales. Entonces, la segunda cosa es buscar el antecedente. Su situación puede también aumentar el riesgo y la dificultad de los servicios que se prestan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este contribuyente se le presentó sin movimiento el IVA, pero realmente emitió documentos? Y eso está, qué sé yo, le emitió a alguien que ya presentó su RG90. Entonces, sí o sí, tengo que buscar esos documentos. ¿Qué suelen decirnos los clientes? No suelen decir, no, yo no tengo esos documentos. Se me perdieron. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y ahí puede aumentar el riesgo. El riesgo de tu integridad como contador. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que damos la fe de los documentos que el contribuyente nos entrega. A partir de ahí puede pasar muchísimas cosas. ¿Qué pasa si no tenemos los documentos? Bueno, entonces tenemos que buscar estrategias y probablemente los riesgos puedan aumentar, lo cual hace que nuestro servicio tiene que estar mejor remunerado porque tenemos que prever las multas, tenemos que prever toda la situación en el caso de no contar con las herramientas y por sobre todas las cosas, tener esa forma de, de, de hacer que nuestros honorarios valgan. Porque acuérdense, a partir de que nosotros tomemos a este cliente, vamos a tener 6 años, independientemente a que el próximo año ya me cambie por otra persona, yo voy a tener el compromiso moral y ético con este contribuyente. Si yo acepto el trabajo y el cliente acepta mis honorarios, a tener que rendir hasta 6 años en caso de requerimiento de la administración tributaria. Entonces, es demasiado el riesgo que puede pasar. Yo sé que me van a decir, pero hay algunos que no les importa eso. Pero yo les cuento que a partir de la entrada en vigencia de la ley 6657/20, que es una ley que casi nadie le dio, como se le dice, le dio importancia. Es una ley de información tributaria. Hay una ley que salió en el año 2020 donde nos obliga a nosotros como contadores el deber de informar. Nosotros no podemos desconocer esa ley porque a nosotros, a los contadores, nos obligan a informar en el caso de requerimiento de la administración tributaria. Es decir, que nuestro riesgo es mucho mayor de lo que podíamos imaginar. Aparte de eso, las reglas cambian, el UPEI ya prácticamente se descarta dentro de la condición, y una vez que se fijan honorarios y se cobra por el servicio, también es importante éticamente cumplir con los requerimientos. ¿Cuál es el siguiente punto que tenemos que evaluar? Es la condición profesional. Considerar el nivel de experiencia, de especialización que posee el profesional en el área que se pretenda desempeñar. Si yo no sé de sociedades, entonces
tengo dos opciones. O me capacito o le contrato a un profesional que me va a hacer el servicio y voy a meter dentro de mi estructura de costo, ¿sí? Probablemente, si no tengo el nivel, voy a tratar de especializarme o voy a contratar el servicio. El contador debe sopesar este aspecto en la determinación de sus honorarios. Cuanto tenés más experiencia, por supuesto, vas a cobrar diferente a uno que no tenga experiencia. Y el siguiente es el requerimiento o la necesidad del factor humano y tecnológico. Si el contador requiere contratar auxiliares para desempeñar la labor, debe considerar ese factor a la hora de negociar los honorarios. En el trabajo de revisión fiscal o de auditoría puede requerir auxiliares que lo apoyen para pruebas y tomas de inventario o arquivos. Entonces, es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta esta situación. Yo les voy a mostrar, para que ustedes tengan un ratito, voy a cambiar mi pantalla y vamos a ver un poquitito qué se tiene que tener en cuenta. Voy a tratar de, déjenme un segundito. Voy a mostrar cuáles son los 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro presupuesto. ¿Ok? El primero es el relevamiento de la información. Es muy importante que nosotros tengamos todo el panorama y que no nos encontremos después con sorpresas. ¿Cuáles son las posibles sorpresas que podemos tener a la larga? Bueno, es le cotizamos muy bajo y tenía una cantidad inmensa de documentos que registrar, por ejemplo. Entonces, eso no nos puede pasar a nosotros como profesionales. Sí o sí tenemos que tener bien en claro cuáles son nuestros parámetros para poder cotizar. Yo aquí armé una planillita que les voy a explicar un poquitito para que ustedes tengan en cuenta una información general, donde hice como si fuese que es una encuesta y cada uno de estos ítems que yo coloqué acá le di una calificación del 1 al 5. ¿Qué significa eso? Que cada uno exige un poco más de puntuación y esa puntuación lo que me va a dar es un índice de riesgo del contribuyente como cliente. Es el mismo sistema que probablemente lo utilice la SED para hacer nuestro informe de riesgo, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo una información, por ejemplo, que es qué tipo de sociedad tenemos. Tenemos una persona física, una persona jurídica, otro que puede ser, por ejemplo, no sé, una entidad sin fines de lucro. En este caso, mi persona física tiene la calificación de 1. Es decir, que del 1 al 5 tiene una calificación de 1. Si ya está registrado en la SED o no, también es una información relevante. ¿Saben por qué? Porque si no, yo tengo que ofrecerle un servicio diferente. Tengo que ofrecerle el servicio de inscripción, tengo que hacer todo el proceso, ¿sí? Sin embargo, si yo ya sé que está registrado, entonces tengo otro nivel de calificación. ¿Qué sector económico? El sector económico es demasiado importante porque si es servicios, si es comercial, tiene otra operativa. Si es comercial, probablemente necesite fichas de mercadería y demás. Si es industrial, probablemente necesite también, aparte de todo el proceso, necesite
estructura de costos, hacer un costo industrial, hacer un costo del producto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y si es otro sector financiero u otro, entonces voy a indicar cuáles son. Otro punto muy importante de la información general. Ustedes se dan cuenta que son informaciones que podemos obtener en la primera visita que hacemos al cliente. Cantidad de empleados. Si tiene o no tiene. Entonces, y vamos a hacer en tandas, si es del 1 al 10, del 11 al 50, del 51 al 150, o sea, vamos a ponerle un rango de manera a poder ver, porque a partir, ustedes saben, por ejemplo, que a partir de 10 empleados, sí o sí le puedo ya ofrecer qué cosa, un reglamento interno, ya le puedo ofrecer también todo el sistema de en el caso de no tener recursos humanos internos dentro de la empresa, le puedo ofrecer toda esa batería de servicios que incluye tener personales, hacer la liquidación de salario, hacer el IPS, hacer la planilla anual. O sea, esas son ya informaciones que yo tengo que tener en el momento de la relevación de datos. ¿Para qué? Para que yo ya esté pensando en qué servicios yo le voy a ofrecer al cliente. Años de operación, ¿hace cuánto que está la empresa ya en marcha? También es una información relevante. Información financiera. Y ahí también, para eso probablemente ya le voy a pedir un balance anterior, el que tengan impreso, para poder ver cuántos son sus ingresos mensuales. Voy a mirar cuántos son sus ingresos anuales, dividido entre 12 y ya voy a tener esa información. Las compras que se tuvieron, inclusive puedo pedir un libro compras y un libro ventas de meses diferentes, ¿verdad? Para poder ir viendo más o menos el rango. ¿Cuánto es el activo de la empresa? ¿Qué sistema de inventario lleva la empresa? Si ellos son facturadores, si tienen un control de inventario, si no tienen luego, ahí está. La primera cosa que puedo ya ofrecer en forma alternativa a mi servicio. No tienen inventario, entonces voy a ofrecerle ese servicio. Políticas de pago a proveedores. Si pagan al contado 30, 60, 90 días, ahí que voy a ofrecer un servicio de control, ¿verdad? Un servicio de control eh, de proveedores, inclusive de clientes, ¿verdad? Por la política de venta también me va a dar eso, un control de cuentas a cobrar, un control de cuentas. Esos son servicios adicionales que yo le puedo ofrecer posterior a una evaluación. Para eso, yo voy a ir teniendo esta información. ¿Qué más? La información administrativa tributaria. Si la empresa tiene un software contable y si no, entonces sí o sí tengo que usar el mío, entonces le voy a tener que también tener que pasar el presupuesto de eso. Internamente la empresa liquida su IVA si necesita una liquidación de IVA. Entonces me va a decir, no, no tengo internamente. Entonces es una buena oportunidad. El año anterior presentó su renta. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? La empresa posee un sistema de gestión de calidad. Si no tiene, más adelante se puede trabajar en ello. Si cuenta con el departamento de recursos humanos, y ahí si me dice que no, ahí ya le podemos ofrecer ese servicio. ¿Cuántas facturas emite mensualmente? ¿Cuántas facturas de compras recibe mensualmente? Y si tiene procesos bancarios. O sea, si está bancarizada la empresa. Una vez que tenemos esta información y tenemos los rangos, porque acá yo hice en forma manual, pero si alguien tiene en forma automática esto, mejor, pero lo hice en forma manual donde yo le di una calificación a esto. Yo tengo un porcentaje total
y acá tengo mi calificación de riesgo. Si ustedes ven acá, yo hice mi escala de riesgo, es lo mismo que una escala de examen en el colegio, en la facultad, ¿verdad? Donde tomé el total y tengo el riesgo bajo, aquel que no tiene mucha información, entonces estoy ante un riesgo bastante, o sea, en el caso de bajo, no, prácticamente no tiene riesgo. Tengo un bajo medio de riesgo, un bajo alto, de acuerdo al, en este caso tengo 37 puntos, ¿verdad? Entonces es un medio bajo, después tengo un medio medio, un medio alto, los altos riesgos ya están cuando estamos por encima de los 60, donde yo ya tengo que empezar a fijar otro tipo de probablemente alternativas a lo que yo tengo que estimar. Entonces, en este caso, mi nivel es un medio bajo que está dentro de los rangos normales, digamos, de esta empresa que yo quiero hoy cotizar. ¿Qué más tengo que tener? ¿Cuánto es los días laborales que tiene el mes? Un promedio. La mayoría de los días laborales que tenemos es entre 21 y 24 días laborales reales, ¿verdad? De 8 horas, estamos hablando de más o menos 192 horas al mes, ¿verdad? ¿Quiénes están dentro de mi determinación del perfil? Bueno, yo como contadora tengo, en este caso es un factor, ¿verdad? Que es del 10%, que es mi IVA. Entonces, yo digo que mi promedio de salario es de 5.500.000, ¿verdad? Incluyendo ya mi liquidación de impuestos, ¿verdad? Un auxiliar contable. ¿Por qué tengo 25%? Porque yo le tengo que sumar que mi auxiliar contable, aparte del 16.5%, también tiene un 8% de aguinaldo sobre cada salario que va a recibir. Esto es el aporte patronal y esto es el aguinaldo proporcional. Realmente es 8.33. Si usted hace 1 dividido, o sea, 1 dividido 12 les va a dar el factor de 0.833%, que es 8%. Entonces, la suma de estos dos me da que por este empleado yo tengo que pagar el 24.83 por encima de cada salario mensual. ¿Ok? Entonces tenemos que el sueldo mínimo hoy es esto, pero realmente mi costo, ¿por qué? Porque yo ya tengo que provisionar el aporte patronal y el aguinaldo, entonces mi salario de esta persona, que es mi auxiliar contable, va a ser de 3 millones. Dividido las horas al mes que puede llegar a trabajar, según nuestro horario, entonces es de 16.581 guaraníes por hora. El gestor lo mismo. Por supuesto, el honorario del contador siempre va a estar relativo a lo que vos necesitas ganar en forma mensual. Yo puse un promedio de 5.500.000 guaraníes. ¿Ok? ¿Qué también tengo que tener para mi margen de rentabilidad? Se toma siempre el índice de precio al consumidor del periodo anterior, que el año 2022 fue de 8.1%, haciendo una variación también del salario mínimo legal vigente, ¿verdad? En el 2021 teníamos de 2.200.000, en el 2022 subió a 2.500.000, así que tuvo una variación
del 11.4%. O sea, lo mínimo que yo tengo que ganar dentro de mis honorarios es del 19.5% como margen de rentabilidad mínima para poder decir, bueno, mis honorarios no están tan desbasados, ¿verdad? Ok, una vez que tenemos este informe, tenemos el relevamiento, tenemos el informe, nos vamos a los costos. Y ahí es demasiado importante tener bien determinado nuestros costos fijos y nuestros costos variables, especialmente aquellos que tienen alquiler, tienen software que van pagando en forma mensual, tiene útiles, agua, energía, teléfono, internet. O sea, hay que determinar también cuánto es el valor de tus equipos, hacer tipo una depreciación mensual de los equipos, del mobiliario, una provisión también para renovación de los equipos. Hay gente que maneja limpieza y materiales de limpieza, movilidad, seguridad privada, monitoreo. En este caso es algo básico. Tengo un software contable que tengo que pagar todos los meses, porque es el que elegí, ¿verdad? En algunos casos se compra de una vez y lo que se puede hacer es ir haciéndolo en forma mensual para ir prorrateando eso. Mis costos fijos en el mes, sin haber hecho absolutamente nada, solamente mis servicios básicos, sin moverme de la oficina, son 2.120.000 guaraníes. Es decir, que mi costo por hora de servicio, o sea, de costos fijos, es de 11.042 guaraníes. ¿Se dan cuenta? O sea, yo tengo que trabajar 192 horas en el mes para poder cubrir ese gasto y por lo menos 11.000 guaraníes por hora le tengo que cobrar a mi cliente. Puedo tener costos variables. De repente existen cursos para mi empleado. De repente no tengo forma de cargar la RG90. Se suele pagar entre 250 guaraníes. Por eso es muy importante que cuando ustedes hagan su relevamiento de datos, tengan la información exacta de cuánto es la cantidad de facturas emitidas y recibidas. En este caso, yo tengo que emite más o menos entre 51 y 100, siempre voy a tomar el mayor, 100, y entre compras más o menos 50. Es decir, que tengo para cargar 150 facturas por mes. Si en este cliente no tengo forma de registrar y necesito, voy a tener que contratarle a alguien o probablemente tenga que adicionar ese servicio y está entre 250 guaraníes por factura a 1.000 guaraníes por factura. Hay colegas que están cobrando 1.000 guaraníes por factura para la carga de la RG90. Entonces, yo ya tengo que son 250 guaraníes, pues ya tengo ese presupuesto. Entonces digo, 150 por 250, es decir que mi costo variable puede variar, o sea, en 37.500 guaraníes. Pasajes en trámites y otros gastos que tengo variables, más o menos 187.000 guaraníes. Ahora me voy a ir a los costos profesionales, ¿sí? Acá tengo la actividad o el perfil profesional y la actividad que va a hacer. Para la liquidación de IVA, para que me cargue todos esos documentos, ya sea en un Excel, en un sistema o como nosotros nos manejemos, ¿verdad? Ese auxiliar me va más o menos, yo le calculo que las 150 facturas al mes en promedio, que yo saqué la información,
le va a llevar aproximadamente 8 horas, o sea, un día laboral en hacerme esa información, ¿sí? Vamos a suponer que también esta persona tenga IRP y yo necesite adicionar los documentos para IRP, voy a colocar 4 horas más menos en la verificación y demás cosas. Inclusive puedo poner un poco más también, pero vamos a poner ahí. RG90 para alzar el archivo y gestionar de que esté correctamente, que no tenga errores. Entonces tengo 1 hora más o menos, estimo, y un control de supervisión del contador sería más o menos 2 horas. Ese es más o menos lo que yo necesitaría cubrir en el caso de que, ¿cuántas horas tengo? 15 horas. ¿Cuánto es eso en valores monetarios? Y bueno, 13 horas le corresponde a mi auxiliar y 2 horas me corresponde a mí. Son 278.000 guaraníes para la liquidación en esta empresa, ¿sí? Acá es importante también para tu margen de rentabilidad tener bien en claro si tenés experiencia laboral, si qué nivel educativo tenés y el riesgo que estás teniendo. Entonces, eso sumado a este costo, digamos, de rentabilidad mínimo que tengo que tener, entonces yo tengo que 25.5% sobre mi costo tiene que ser el valor de mis honorarios. Y ahí me voy a ir al presupuesto, qué es lo que yo tengo acá. Y tengo, bueno, mi resumen, mi costo fijo del proyecto, ¿verdad? O sea, lo que yo necesito para esas horas que son 15 horas, mis costos variables. A veces ustedes se dan cuenta que el costo variable puede ser por encima de mi costo fijo y mi costo variable profesional, que son los honorarios. Es decir, para este proyecto, ¿verdad? Que es a ver, vamos a ver que si era una persona física o era una persona jurídica. Era una persona física. Ojo, mi presupuesto es digamos, para empatar, tengo que cobrarle 631.000 guaraníes. Si tengo con el margen del proyecto, tengo que cobrarle 792.000 guaraníes. Me van a decir, pero eso es imposible cobrarle a un cliente. Es imposible, pero ahí radica lo que yo les dije en cuanto a usar estrategias. Si un cliente en este proyecto me cuesta esto hacer, probablemente si yo quiero bajar, porque yo puedo negociar con el cliente, yo le puedo decir, bueno, 500.000 es mi precio, pero voy a estar perdiendo. Si yo le digo acá 500.000, probablemente yo tenga una diferencia de pérdida de 131.000. Yo necesito ganar. Entonces, con el otro cliente, yo tengo que buscar mi punto de equilibrio. Yo ya sé, con esto, yo ya sé cuánto es lo mínimo que yo necesito por 15 horas de trabajo. Probablemente termine en menos tiempo. Probablemente termine en 10 horas. Si terminé en 10 horas, probablemente alcance los 500.000 guaraníes y llegue, digamos, a tiempo para cumplir con esa obligación. Ahí entonces la estrategia que va a ser que estos costos de tiempo se puedan bajar, ¿verdad? Y la otra alternativa es que yo ya tengo cuánto es lo que yo necesito pagar por mes
ya sea en costos fijos, yo necesito cubrir 2 millones prácticamente más los salarios y todo eso, necesito prácticamente 6 millones. Yo necesito saber cuántos clientes necesito con este volumen y para poder cubrir mis costos. Y en el mes necesito por lo menos 10 clientes para cubrir estos costos que yo estoy teniendo. Probablemente la realidad de otro colega sea diferente. ¿Por qué? Porque él nomás hace, entonces no tiene, ¿qué no tiene? No va a tener los costos de un auxiliar, probablemente trabaja en un Excel, entonces no tiene este costo de sistema, no tiene costo, solamente tiene costo del Internet, entonces la realidad sea diferente. Por eso siempre nosotros hablamos de que cada presupuesto es diferente y se cobra por trabajos. Es decir, por trabajo. Si yo en este caso solamente tengo IVA, IRP, RG90, control. Solamente eso a mí me da que yo tengo que cobrarle en forma mensual casi 800.000 guaraníes. Cosa imposible. Pero yo puedo maximizar mi tiempo, es decir, hacer en menos tiempo esto y probablemente le pueda cobrar la mitad. Estamos hablando de 300, 350, que es el monto razonable. Como les dije, cada profesional va a tener su costo. Ahora, si yo quiero hacer diferente, ahí es donde nosotros vamos a aplicar la diferencia. Cada perfil del va a tener su presupuesto diferente. Vamos a ver otro, otro, otro que preparé que es sobre una sociedad, un poquitito, de una sociedad anónima, por ejemplo, ¿verdad? El relevamiento que me dio me dice que este tiene una calificación de riesgo medio, ¿verdad? O sea, 5 me aparece como puntaje de calificación. Tengo lo mismo, tengo un contador, tengo un auxiliar y tengo un gestor, porque pues a veces necesito que me haga trámite, entonces probablemente utilice también en el mes su gestoría, porque inclusive para ir a retirar sus documentos, ¿sí? Entonces, sí o sí necesito de esa gestión. ¿Cuáles son mis costos? En este caso tengo algunos costos, por ejemplo, en este caso ya incluí mis aparatos electrónicos, computadora y una provisión para renovación de mis equipos, ¿sí? También que tengo una capacitación a mis empleados que todos los meses tienen que hacer una capacitación. Pasajes y algunas cosas, tengo también costos fijos. ¿Qué tengo? Tengo IVA, ¿verdad? Que aproximadamente le lleva a ser en 8 horas. Tengo un balance general mensual. Traer y traer los documentos. Si traen una bolsa, tengo que acomodar esos documentos y eso cuesta plata, ¿sí? Tenemos gestión de salario y gestión de IPS en forma mensual. Acá no estamos hablando de gestiones anuales, solamente estamos hablando de gestiones mensuales y es lo que figura dentro de su contrato, ¿ok? Entonces, mi proyecto tiene 19 horas de trabajo. ¿Cómo está compuesto eso? Mi gestor va a tener 4 horas. El auxiliar por las 4 horas le lleva primero ir a traer el documento, acomodar los documentos y más o menos tiene 4 horas. El auxiliar contable tiene más o menos 11 horas para ese cliente y el contador aproximadamente este valor. ¿Ok?
Entonces, en este caso, yo como profesional que ya tengo experiencia en sociedades, ya tengo una calificación mayor también porque tengo una especialización, tengo más de 20 años de experiencia laboral y es decir que mi margen va a ser mayor. Cuando yo le paso el presupuesto, digo, lo mínimo que yo tengo que cobrarle a esta sociedad es 1.050.000, o sea, 1.041.326 guaraníes por 19 horas de trabajo. Si le coloco el margen que yo calculé por mi experiencia, por el riesgo y todo lo demás, este tiene que ser el valor que yo tengo que presupuestar. ¿Qué? Sería 1.500.000. ¿Puedo negociar? ¿Hasta qué monto puedo negociar? Y voy a ver mi informe. Mi informe dice que puedo negociar hasta un margen de 19.5%. Es decir, entonces voy a poner acá 19.5%. ¿Cuánto tiene que ser lo mínimo que yo puedo negociar? Por este. Raquel, Sí, están consultando sobre la posibilidad de compartir esta planilla, las planillas sí, que estás utilizando. Y vamos a compartir. vamos a Porque es, mostrarle, sí, vamos a mostrarle más tarde dónde ingresar para descargar. ok, genial. Esta planilla va a estar disponible, o sea, no está automatizada porque eh, lo hicimos así, digamos. Y ustedes se dan cuenta que acá, por ejemplo, yo tengo que 1.000.000, hasta 1.200.000 probablemente pueda bajarle los honorarios a esa empresa que es una sociedad anónima, para que yo pueda tener un margen de... Y ahí, si me dicen, no, mi otro contador me cobraba 500.000 nomás, bueno, ahí ya depende de, ¿cómo que se dice? La estrategia, porque para cubrir esa diferencia voy a tener que buscar otro cliente que me pueda dar también y probablemente tenga que acortar los tiempos. En vez de 19 horas, voy a tener que trabajar menos horas para este cliente, ¿verdad? Y esas son las condiciones que se puedan, pero la idea con esto no es tener más, menos clientes, sino saber exactamente cuánto yo necesito cobrar o cuál puede ser mis límites y poder saber también qué estrategias tomar en el mercado. En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá yo ya tengo cuántos son mis costos fijos. Yo ya tengo que yo necesito 2.800.000 guaraníes en forma mensual. ¿Qué más necesito? Necesito también aproximadamente para poder cubrir todo mi personal, necesito tener con mis honorarios incluidos 12 millones, es decir, que mis costos están aproximadamente entre 15 millones. Entonces, ¿cuánto necesito yo cobrar realmente para poder llegar a los 15 millones? Entonces, uno puede ir haciendo estos ejercicios para no quedarse, digamos, corto, porque hay veces que no nos alcanza ni para pagar el internet, no nos alcanza para movilizarnos y todos esos costos de ir a traer los documentos, de acomodar esos documentos si te traen una bolsa de súper. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer eso? Entonces, es importante que tengan valores y ustedes puedan saber cuánto es lo mínimo
lo máximo y lo medio que podemos o hasta dónde podemos bajar eso. Y como yo les digo, todo es oportunidad. Ustedes acá, en este caso, por ejemplo, yo ya tengo gestión de salarios, porque yo ya le ofrezco ese servicio de gestión de salario, le doy también un balance, le doy el IVA, pero no solamente lo mensual. Ahora, tenemos qué cosa. Ahora en junio tenemos todo lo que es beneficiario final, por ejemplo, y eso es aparte. Todo lo que es societario es aparte. Si quieren hacer transferencia de acciones, si quieren ceder sus acciones gratuitamente, si quieren hacer una segunda asamblea, si quieren hacer capitalización, esos son presupuestos ya que van anexo al servicio. ¿Se le puede hacer? Sí, pero se le pasa otro presupuesto. No se incluye dentro del servicio mensual. Más, algunas veces no se incluye inclusive los estados financieros, se cobran por separado. En este caso, yo le cobro el balance mensual, no así el balance anual. Entonces, el balance anual tiene otro presupuesto. Ahora, si quiere que le incluya, entonces yo puedo hacer cuántas horas me va a llevar terminar los estados financieros, que yo aproximadamente siempre uso 3 a 4 días laborales, que son 3, si son 4 por 8, son 32 horas y divido entre 12, ¿verdad? Entonces digo, 32 horas dividido 12. A ver. Entonces, me sale que necesito. Entonces, acá puedo incluir ya que en forma mensual ya me pague los estados financieros en forma mensual y le voy a ponerle 3 horas. Entonces, eso va a ir subiendo. Entonces le dije, no está automatizado, pero lo podemos ir mejorando a esta planilla porque nos va a servir muchísimo. Entonces, yo le digo, bueno, te voy a incluir ya en este presupuesto mensual los estados financieros, pero me tenés que pagar esta suma. Entonces, me puede ir pagando ya en forma mensual, entonces ya no le cobro y yo me voy cobrando en forma mensual ese valor. ¿Se dan cuenta que tan importantes son los números en cuanto a la gestión, qué incluir, qué no incluir? Y lo mismo tiene que estar nuestro contrato. Si yo le pasé este presupuesto que va a tener aproximadamente esto, entonces yo le incluyo estas actividades o estos servicios. Si quiere algo más, bueno, entonces se va presupuestando o se va incluyendo de manera a tener o ir ya pagando en forma anticipada el servicio porque ya se sabe. No se quiere, por ejemplo, asambleas. Entonces, yo también puedo ir ya incluyéndole en forma mensual. Entonces ya le doy un servicio, ya me va pagando en forma mensual y ya no le cobro ese servicio. Por lo general, se hace por separado, cada servicio por separado de lo mensual, de lo anual. Esa es la recomendación, pero como les dije, hay veces que uno puede ya proyectar el cuánto te va a salir. Mira, 1.400.000 es sin estado financiero, 1.600.000 es con estado financiero. Son 200.000 guaraníes mensual más. Entonces dicen, no, ya te voy a ir pagando nomás ya. Genial. Entonces pactamos ese. Pero para eso, como les dije, tenemos que tener una base numérica de hacer eso. ¿Ok? Entonces, Aquí sí. una consulta Ah, del sí. chat.
¿Se podría también Sí, incluir la actualización de carpetas para los bancos? claro, claro. Entonces, justamente, o sea, esto pues a medida, o sea, va a la medida de lo que el cliente necesita. No todos los clientes te van a aceptar esto, probablemente, o te van a, algunos te van a regatear y qué sé yo, pero vos ya tenés que tener un, digamos, un punto. ¿Cuál es tu punto de equilibrio? Tu punto de equilibrio es que menos de 1.179.919 no le podés cobrar porque no vas a cubrir tus costos. Entonces, a partir de ahí, yo le puedo proyectar acá mensualmente eh, ya un servicio de actualización banco, que todos los meses tenemos que hacer. Entonces, yo ya le pongo acá que, como un ejemplo, eh, unas 2 horas. Entonces, ya me voy aumentando acá el valor de estas 2 horas más que necesite. Raquel, otro Sí, punto también importante agregar es en el caso que el cliente en un futuro tenga alguna fiscalización, ya sea de la SED, del Ministerio de Trabajo, de IPS, es una forma de también estimar, porque eso también afecta al costo, ¿verdad? Pues normalmente están acostumbrados, no, todo por el mismo salario, por el mismo horario, y se tiene en cuenta. por eso es importante para todos, ¿verdad? Es que esos servicios estén bien estipulados en tu contrato. Si incluyen o no van a incluir una posterior fiscalización. O en el caso de que tengamos auditoría y tengamos que hacer de soporte para la auditoría, también ya lo deberíamos o pasar por separado porque es una auditoría anual o meter dentro de los costos. Se le puede pasar un presupuesto incluido. Por eso yo siempre hablo de qué servicios le vas a ofrecer a tu cliente para poder cotizarle. Porque si vos no sabes qué servicios, probablemente en tu relevamiento vos veas ya que su nivel de facturación, que tenemos una de las, es por ejemplo, en ingresos mensuales ya es más de 1.800 millones, ¿verdad? O 1.900, ¿cuántos? No, 1.900 creo que ya es. Entonces ya es más de 1.900 millones. Ah, es auditoría. Entonces acá yo ya voy a poner una observación. Auditoría impositiva. Entonces, ¿qué me va a dar la pauta? De que yo sí o sí le tengo que hacer o un presupuesto por separado o ya le tengo que incluir. ¿Cuántas horas más o menos necesito de auditoría, Carlos? Más o menos. Bueno, la duración de la auditoría depende de muchos factores. Depende primero de la documentación, el volumen, la ubicación de los mismos. Puede ser que una empresa tenga sucursales en el interior. Pero Hay aproximadamente en días, 30 en, días, en días 45 días. serían 45, 60 días para llegar al informe, 45 días para llegar al Y, informe final. y vamos a suponer que nosotros en esos 45 días necesitemos aproximadamente trabajar para la auditoría unas 4 horas por día. Vamos a hacer el cálculo para que podamos entender qué es lo que 45 días para auditoría. Y vamos a suponer que en esos 45 nosotros trabajemos 4 horas por día, ¿sí? Entonces necesitaríamos 180 horas aproximadamente que le vamos a dedicar exclusivamente a la auditoría para buscar los papeles, buscar la información que auditoría nos pide. Entonces, yo puedo hacer esto ya dividido 12
y cobro ya en forma mensual 15 horas de auditoría anual dentro ya del presupuesto. Entonces, o le paso una cotización por 180 horas para auditoría. Tengo las dos opciones. Entonces se le puede pasar ya al cliente y se le dice, mira, vos tenés ya un rango de auditoría impositiva. Entonces, sí o sí vas a necesitar el servicio. Y ahí es donde nosotros sí o sí tenemos que cotizar. Todo servicio diferenciado tiene que estar cotizado y tiene que estar presupuestado. No regalen su tiempo. Ustedes ahora se están dando cuenta que una hora de servicio puede ser la diferencia para que ganen o para que pierdan. O para Raquel, tener la necesidad de contratar un cliente más y, como que se dice, llenarse de clientes, ¿verdad? Y no tener las condiciones para cumplir con todo. Porque eso también le pasa a muchos profesionales que saben cuánto necesitan en forma mensual y cualquier 100.000, 200.000, 500.000 toman sin saber estos números. Entonces, de repente te llenas de clientes y no tenés forma de cumplir en tiempo y forma. Y ahí puede ser un grave problema también para el contador. Sí, Carlos. sí, no, justo para aclarar un poco el tema, la auditoría se basa en trabajos de campo y después también en trabajos ya a distancia. Normalmente Así es. estos días, 45 días, serían más los trabajos de campo, de visita, de toma de muestras, y después yo diría que tendrías que aumentar unos días más en tu escala, porque Sí, continuamos nosotros hinchándole a los contadores, por más que ya hayamos terminado todos los trabajos de campo, siempre estamos viendo sobre los documentos. Se trabaja normalmente con Drive, con nubes compartidas, y yo diría que tendría que ser 6. Sí, está correcto. Sí. 6 horas más o Am- menos en esos sí, 45 días, más sí, o menos, ¿verdad? O sea, tomando siempre un promedio. sí. Por eso siempre es importante conocer qué es lo que le vamos a hacer al cliente, ¿verdad? Si vamos a inscribirle, cuánto tiempo nos dura ese servicio. Por ejemplo, la apertura en IPS, ¿cuánto tiempo te dura? Y bueno, entre hacerle firmar el formulario, entre llevar el formulario en Asunción, si vengo del interior, ¿cuánto tiempo me lleva eso? ¿Cuánto en monetario también? Porque es un costo, digamos, variable, ir hasta ahí. Entonces, todo eso tiene su costo, pero para eso nosotros tenemos que tener bien establecido nuestro costo por horas y poder tener ese presupuesto de decir, bueno, hasta acá puedo reducir y o voy a agarrar igual con un precio menor, pero necesito un cliente más. Y esas son las cosas que nos llevan a siempre tener ese margen de, probablemente no usemos las 270 horas para auditoría, pero ya lo estamos cobrando como si lo hubiésemos hecho. Y esa es la condición que tenemos que tener. Bueno, vamos a ir cerrando un poquitito ya. Quería hablar qué tener en cuenta para el contrato. Primero, establecer que los servicios específicos mensuales y que estén dentro del costo mensual. O sea, ¿cuáles son los servicios que voy a hacer en forma mensual y cuáles los costos que tienen ese servicio? Ahí también yo adiciono. Es importante establecer hasta cuántas rectificativas al año van a ser gratuitas, cuántas, o sea, a partir de cuánto ya no van a ser gratuitas, ya le vamos a cotizar eso, porque es importante también que los clientes ahora se vayan ordenando. ¿Qué es eso? Aquellos que tienen IVA y RP
de repente no te traigan facturas posterior, ¿verdad? Entonces, establecer ya esos criterios y eso solamente se sabe de acuerdo al cliente. Está el cliente que es muy ordenado, que te trae en una carpeta, que no sé, y ahí le tenés las ganas de regalar todas las rectificativas, ¿verdad? Pero hay clientes que te traen así en una bolsita de súper y de repente se enojan cuando no le reconociste los 30% del IVA en los alimentos y qué sé yo. Entonces ahí de repente vos le decís, no, rectificativa solamente gratis, 1 o 2. Después ya para. Entonces esas son las estipulaciones que hay que tener en cuenta. En establecer que los servicios tengan un costo que será enviado a aprobación, que si son diferentes. En el caso de no cumplimiento por parte del cliente y del profesional, ¿cuáles serán las sanciones? Como por ejemplo, en qué casos asumir las multas y en qué casos no, ¿verdad? Y la responsabilidad legal ante futuras fiscalizaciones del profesional. Recordar también la existencia de la ley 6657/20, que nosotros como contadores también tenemos el deber de informar en el caso que la administración tributaria nos diga que tenemos que informar, ¿verdad? Y por último, algo muy importante, existen dos tipos de profesionales. Un buen profesional y un profesional bueno, y hay diferencias entre este, ¿sí? El profesional, o sea, el buen profesional cumple y hace cumplir a su cliente y busca las herramientas y estrategias para cumplir en tiempo y forma su trabajo. Y trata de buscar, digamos, soluciones a las dificultades que tenemos, porque tenemos muchísimas dificultades y hace que todo se transforme en oportunidades. Ustedes vieron hoy que una simple entrevista a tu cliente te puede dar miles de oportunidades. Cuestión de saber aprovechar nomás. El profesional, el buen profesional cumple con su cliente y trata de hacerle cumplir, y hay que tratarle de hacer entender también los procesos, las leyes, el proceso, como dice, nadie quiere pagar impuestos, ¿verdad? Pero las leyes están para ser cumplidas y no podemos decir yo no sabía. Entonces, hay que tener el criterio de ser un buen profesional. El profesional bueno, en cambio, ¿qué pasa? Hace todo lo posible para que el cliente pague menos. Le compra factura, le ofrece factura, de todo, ¿verdad? Se preocupa por el cliente. Ah, mira, pues va a pagar tanto luego. Ese es el profesional bueno. Pero ¿qué pasa al contrario de eso? El cliente nunca va a valorar tu trabajo. Nunca va a decirte, ay, Chinchara gana, trabajó mucho, se merece que yo le pague lo que le pago, ¿verdad? Jamás va a valorar ni tu tiempo, ni te va a pagar bien por tu trabajo. Incluso, y he visto varios fines de semana de muchos colegas que están trabajando full para, ¿por qué? Porque le pidió un CCT a última hora o porque nunca se preocupó y ahora vino y le dijo, necesito mi CCT. Y cosas así que hicieron, que usar tu descanso para cargarte con más cosas. ¿Por qué? Porque te considera un profesional bueno. Entonces, aquel cliente que reconoce la diferencia entre ser un buen profesional y un profesional bueno, te va a pagar lo que vos le pedís, porque va a entender el concepto. Espero que a partir de ahora todos busquemos ser un buen profesional
y que cobremos lo que realmente corresponde. Y hablo también para aquellos colegas que yo sé que hay veces que estamos en, ¿cómo que se dice? Luchando, porque hay colegas que son independientes y tienen un sueldo y pueden cobrar 50.000 guaraníes o pueden cobrar 100.000 guaraníes. Pero hay muchos que estamos luchando día a día, que vivimos de esto, por muchos vivimos de esto. Entonces, pedimos nomás igualdad en esa parte, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo y espero que, bueno, esta herramienta les sirva a todos para poder cobrar mejor y saber sobre todas las cosas cuánto cobrar. Carlos, ¿dónde Sí, yo vamos a también, alzar nuestro archivo? sí, yo también quiero compartir con ustedes unos consejos en los 25 a 30 años que vengo trabajando. En primer lugar, hay que tener siempre los cuidados con la responsabilidad civil y penal, porque estamos acostumbrados de repente a que la empresa le... ¿Usted quiere ser el síndico? Sí. ¿Y cuánto le va a pagar? Y le vamos a pagar 1.500.000 por año. Eso es un chiste. 1.500.000 por año es ni 100.000 guaraníes mensuales. Y ustedes se imaginan la responsabilidad que tiene un síndico, que tiene que dar una opinión sobre el funcionamiento y la razonabilidad de una sociedad. Y pueden tener consecuencias penales. O sea, por favor, tengan en cuenta esos consejos. No firmar por firmar y después tener muchísimos problemas. Y va lo mismo para, también para los balances. Los balances somos responsables solidarios con el titular de la empresa. Inclusive en los contratos, justamente en la clase que me tocó, estuvimos compartiendo un contrato donde agregamos una cláusula justamente también de que se trate a que la empresa no esté realizando actividades ilícitas, ni de lavado de dinero, ni de narcotráfico, ni de otras actividades. ¿Por qué es tan importante esta cláusula? Porque si esta cláusula no está en el contrato y yo descubro que la empresa está haciendo actos de lavado de dinero, yo no voy a poder rescindir mi contrato porque al no estar estipulado eso, justamente ahí me dice la documentación a procesar, toda la documentación contable será prohibida por contratante y que no provenga de actividades fuera del marco de la ley. Estamos muy desprotegidos como profesionales y tenemos que tener en cuenta esta recomendación. Porque si yo descubro que la empresa está haciendo estas actividades, yo puedo pedir directamente la rescisión del contrato. Pero si no está esta cláusula, no hay caso. Voy a tener que seguir y arriesgando y tener muchísimos problemas más. Eso es lo que yo quería también compartirles, tener cuidado en eso y aprovechar también para contarles que todos los materiales vamos a alzar en el grupo consultas. Raquel, si tenés algo más que compartir, o si no, así le muestro No, dónde descargar sí, sí, sí. los Espera, espérate, materiales, dejo de compartir. y también los certificados que recién la próxima semana van a estar, son muchísimos. Raquel, si me decís ahí, está viendo la página, ¿verdad? Sí, sí, estamos. Bueno, acá en donde dice cursos, nuestra página es resistenciacontable.org.pi. Ahí donde dice cursos, ustedes van a ir al último, donde dice certificados. Ahí vamos a cargar los certificados de todas las capacitaciones anteriores, incluyendo esta y las que vienen hasta terminar nuestro ciclo de charlas. También las personas, la licenciada Lilia me pasó una lista de casi muchísimos ganadores y justamente en honor al tiempo, para no quitarle más tiempo a ustedes, vamos a publicar eso en nuestro grupo consulta. Los que se ganaron van a entrar en este icono que dice campus virtual, son cursos de diferentes temas de interés que van a poder acceder. También les muestro dónde vamos a alzar ahora los materiales para esta semana, que va a ser, a ver, un poco,
Aquí, no sé si, licenciada, estás viendo la pantalla del grupo Sí, consultas. sí, 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 sí. Bueno, acá les explico lo siguiente. Este es nuestro grupo consultas de resistencia. Aquí ustedes van a ver, acá arriba mismo donde dice guías, le dan un clic y están las guías ahí enumeradas. La guía que va a hacer, voy a ir más rápido abajo, están por números. Hay diferentes temas que están a disposición de ustedes. Son temas que pues, son de mucha utilidad. Y va a estar abajo mismo en los materiales. Bien, y me voy a estar en la guía 37, 38 aproximadamente, ya está. Está justamente, aquí está la guía 39, que es el día 1 de la factura electrónica que tuvimos la semana pasada. Luego está la guía 40, que es la que me correspondió hablar sobre la prevención del lavado de activos. Y por debajo de esta guía va a estar la guía 41 que corresponde al día de hoy, donde vamos a alzar justamente la planilla de la licenciada y también sus materiales de presentación. Bueno, Y bueno, yo quiero agradecerle a todos la oportunidad de hablar de este tema. Eh, yo creo que nos va a resultar muy, muy útil en el momento en que queramos hacer nuestro presupuesto para algún cliente. Y bueno, siempre a las órdenes en los grupos para las consultas que tengan necesidad de hacerlas, ¿sí? y también de mi parte también ha sido un gusto poder compartir con ustedes, y les esperamos mañana para el día 4, que corresponde a criptoactivos, un tema muy interesante para el día de mañana a las 18:30. eh, Como siempre en nuestra página de Facebook, y vamos a estar enviándole también los enlaces en los grupos. Muchísimas gracias a todos por su participación, y cualquier consulta nos disculpan que no hayamos podido leer porque es muy rápido la dinámica de cómo van cayendo los mensajes. De todas maneras pueden dejar ahí alguna inquietud, algún mensaje que quieran compartir, y vamos a Y vamos ir a ir viendo respondiendo. vamos a ir respondiendo. Muchísimas Ujú. gracias a todos por este día, y bueno, un reparador descanso para todos. Les esperamos mañana para el día 4 de nuestra jornada especial por el Día del Contador. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.